refuerzo de sanción, podríamos decir ahora, contra Tavesa en este caso. Es así, por eso ya queremos saludar al abogado Marcio Batilana, él es experto en derecho económico específicamente, para que nos explique los alcances de esta nueva información que surgía el día de hoy. Abogado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, Diego, Fernanda, y un saludo a toda la audiencia y gracias por el llamado. ¿Cómo se entiende? Muchas gracias, doctor. ¿Cómo se entiende esto que está pasando? ¿Cómo podríamos explicar brevemente, por lo menos, doctor? Bueno, si me permitís, Diego, con mucho respeto voy a hablar sin nombre por una cuestión de que no participación en nada y por mero conocimiento que tengo. De lo que leí, lo que la OFAC ha concluido es de que hay dos personas, una física y otra jurídica, que ambas figuran en la lista de sancionados de la OFAC y continúan haciendo transacciones ya a posteriori de la inclusión en el listado de sancionados. Entonces, básicamente se ratifican en que siguen sancionados y que cualquier tipo de actividad que terceras personas hagan, o sea, repiten la advertencia de que cualquier tipo de tercero, llámese Diego, Fernanda, Marcio o quien sea, que haga algún tipo de transacción o negocio con cualquier persona de la lista de sancionados, se arriesga a eventualmente también ser incluido en el listado. El listado significa básicamente que uno no puede operar con moneda de los Estados Unidos, es decir, con dólar americano, en el sistema financiero mundial, y que hay una intensa recomendación de abstenerse de hacer negocios con personas del listado, so pena, repito, de poder ser uno mismo incluido en ese listado como sancionado. La sanción en sí es estar en la lista. Claro, pero esto, haciendo énfasis nuevamente en lo que usted ya decía recién, abogado, incluye que terceras personas que no estén ahora mismo sancionadas tampoco pueden operar en dólares con aquellos que figuran en esta lista de sancionados. De poder se puede, es un riesgo que uno incurre. El ejemplo que me gusta usar para graficar esto es, si me permiten, sí. Si ustedes van ahora mismo a cualquier ente financiero, banco, cooperativa o financiera y piden un préstamo para comprar un vehículo, un auto, ellos hacen que se llama un análisis de riesgo, es decir, qué tan riesgoso es Diego o Fernanda para pagar el préstamo. A mayor riesgo, es decir, no solo que tengan, cuántas deudas tienen, cuántas casas, etcétera, o sea, qué garantías pueden dar. Sí. A mayor que ustedes tengan, mayores serán los intereses o incluso se les puede denegar el crédito, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo, uno tiene que hacer su análisis de riesgo de con quién hace negocios de por sí. Todos nosotros, ustedes, yo y cualquiera que tenga cuenta bancaria, firma varios formularios que la mayoría no leemos. Y aquí se ve justamente que se le autoriza incluso a los bancos a hacer indagaciones privadas para ver si es que estás o no incluido en algún tipo de lista. También hace declaraciones de que no son un sujeto obligado o que no son contribuyentes dentro de los Estados Unidos por la ley FATCA. Todo eso acá en Paraguay le estoy hablando. Claro. Estoy hablando. ¿Por qué? Porque desde ya mediados de los años 70 del siglo pasado, Estados Unidos tiene varias legislaciones relativas a su competencia transnacional en todo lo que tenga que ver con movimiento transaccional en dólares americanos. Entonces ellos te dicen, si tu transacción es en dólares, yo tengo competencia mundial. Puedo investigar o puedo generar algún tipo de consecuencia sobre tu transacción o sobre tu persona, sea física o jurídica. Entonces lo que hay son listados. La OFAC tiene su listado, la ONU tiene su listado, la Unión Europea tiene su listado de personas físicas, jurídicas y también de países inclusive que están en los listados sancionados, donde se dice, mira, si haces negocio con esto te expones a tener algún tipo de restricción o también ser incluido en el listado. O sea, recordarán, nada más con el tema, pero nomás dio rápido un ejemplo, que no tiene nada que ver ni siquiera con OFAC, pero Rusia, por ejemplo, entró en el listado de países sancionados ya con el tema de la guerra con Ucrania, y acá mismo en Paraguay varias empresas se vieron afectadas en el tema del comercio para la exportación de productos a ese país, ¿verdad? Entonces eso implica las sanciones. Tenía que tener cuidado con quién hacer negocio, porque Estados Unidos dice, bueno, si vas a hacer negocio con alguien que yo considero que está sancionado, yo también te puedo sancionar. Claro, hay que entender entonces que no está en entredicho acá la soberanía del Paraguay, podemos decir, doctor, sino que son normas norteamericanas que podrían afectar indirectamente a las empresas financieras.
Así mismo, Diego. Lo que pasa es que hay que entender de que el conglomerado financiero mundial Sí. trabaja con lo que se llaman corresponsalías. Es decir, un banco paraguayo quiere hacer un giro de dinero en dólares a Europa, tiene que pasar por un corresponsal, es decir, por otro banco en Estados Unidos, de este lado del hemisferio de Nueva York, del otro lado de San Francisco, Los Ángeles. El dinero toca electrónicamente Nueva York y luego va a su destino, no sé, en Europa, por decirte España, Francia, Alemania o lo que fuere. Algo similar ocurre cuando uno hace transacciones en euro, se hace a través de un corresponsal en Europa, y también con moneda oriental se hacen un corresponsal en otras partes del mundo. O sea, son básicamente intermediarios. Y todos estos corresponsales y todos los demás bancos están, por supuesto, amparados en un montón de legislación de control de origen de fondos y de movimiento financiero en sí mismo. Entonces tienen que hacer su mecanismo de prevención, que implica lo que se llama, como en inglés se dice KYC, KYC, que significa conoce a tu cliente. O sea, yo tengo que saber con quién estoy haciendo negocio, y si una persona que está en algún tipo de listado de sanción, yo personalmente, banco financiera, me puedo reservar el derecho a hacer el negocio bajo ese motivo o excusa. Esto es de nuestra época un poco más noventosa, Diego, el famoso que veíamos en los lugares nocturnos, la casa se reserva el derecho de admisión. Clarísimo. Ahora, viendo nada más parte de la declaración que daban hoy desde la embajada, dice directamente, dado que había un contrato de compraventa entre Tavesa y Horacio Cartes, y ahí se establecían pagos por millones de dólares al expresidente, la OFAC hoy actualiza la sanción contra Tavesa, ya no como entidad en la que Cartes posee participación, sino por brindar apoyo financiero. Cuando una empresa es indicada de brindar apoyo financiero a un significativamente corrupto o a otra persona que está dentro de esta lista de OFAC, ¿hay modificación o suele haber modificación en cuanto a las sanciones? O sea, ¿se agregan nuevos puntos a las sanciones? Muy buena pregunta. Según lo que se puede leer de esta sanción en particular, aducen de que el motivo de la sanción ahora, no sé si la palabra correcta es evolucionó o actualizó, pero el motivo hoy es eso que acabas de decir, de un supuesto soporte económico o financiero a otra persona sancionada. Repito, no me consta, yo repito lo que vi en la página de la OFAC, y eso está así mismo, está descrito. Pero la sanción no va más allá que estar en la lista. O sea, no se añaden elementos nuevos por lo general a juzgar en su experiencia, doctor. Es que la OFAC como tal es un ente administrativo que solamente tiene como función mantener la lista. Y la lista se mantiene actualizada, sea que haya nuevas personas que ingresen, personas físicas o jurídicas, o que salgan, porque también se puede controvertir eso y terminar saliendo de la lista. ¿Entra acá en juego el derecho a defenderse de las personas, doctor? Sí, por supuesto, Diego. Y como vos sabrás, porque sé que sos avesado en la materia jurídica, dentro del derecho administrativo, pues no hay un verdadero proceso, entre comillas, justo como tal. Correcto. Puesto que el órgano que te evalúa determina tu responsabilidad por tu actuar, y a la par otra vez te sanciona o castiga o no, es el mismo. O sea, el famoso juez, verdugo y ejecutor, ¿verdad? Entonces, vale la comparación. Entonces, por supuesto que no estamos hablando de un, entre comillas, debido proceso, porque vos te enterás de esto, puede sonar y hasta podría interpretarse como una cuestión, por supuesto, arbitraria o discrecional. Lo es, en mi opinión lo es. Así también lo son las decisiones que la toma aquí la ex subsecretaría de Tributación, hoy con el nuevo nombre de NIT, sí, o la aduana o cualquier otro ente administrativo que viene y te dice, mira, o el MADES mismo viene y te dice, yo creo que estás en esta infracción, y a partir de ahí vos empezás a litigar, ¿verdad? A partir de ahí te enterás de qué es lo que se te endilga, vamos a decirle, por no utilizar otro término, por un término bien coloquial. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que te podés defender, pero tenés que litigarlo ¿dónde? Allá, en el país en donde se originó
la sanción. En este caso sería Estados Unidos. Está ahí un proceso ante la OFAC que uno puede ir y litigar administrativamente. Litigar me refiero a discutir. Y para discutir uno tiene que ir, presentarse y ver en función a qué se tomó la decisión. Estoy seguro que hay un dossier expediente al respecto, con los eventuales motivos. Si esos motivos son o no son válidos y demás, eso ya es una cuestión de discusión, repito. Y que es un trabajo que hay que hacer y en base a eso hay muchas veces me ha tocado, en otros casos, con otros clientes me ha tocado ir y tener que explicar situaciones de malas interpretaciones, hasta causaría incluso gracia, malas traducciones, porque nuestro castellano paraguayo es bastante particular, sobre todo en temas económicos y financieros, aunque no lo crean. Nosotros tenemos muchos modismos que en la lengua anglosajona no son bien, o sea, no se interpretan de buena manera, en el sentido que no se entienden. Por ejemplo, si yo digo ahora mismo, esto es algo que le voy a contar, es una infidencia personal de un caso. Si yo ahora mismo le digo te cuenta, ¿a qué le suena eso cuando yo le digo cuenta? A una deuda, a una cuenta bancaria. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces, pero en Estados Unidos uno puede decir cuenta y suena simplemente a la cuenta del restaurante. Tiene que decir cuenta bancaria. Claro. La palabra en sí misma, si vos traducís literalmente la palabra cuenta al inglés solamente como palabra tal, sin contexto, se traduce como bill, y bill puede significar o ley o cuenta de restaurante. Entonces, eso mal puesto en un contexto te puede generar inconveniente. Se lo dice experiencia. Claro. Doctor, para ir cerrando nada más, al menos de mi parte, la última consulta. ¿Qué le queda o el país receptor, o sea, el Paraguay, debe hacer alguna diligencia al tener como recepcionado, vamos a decir, a través de la embajada, este tipo de nominaciones hacia alguna persona paraguaya o hacia alguna persona jurídica que opere en el Paraguay? La verdad que no vería yo qué tipo de reacción o comentario tendría que dar el país como tal, porque esto afecta solamente a cualquier ente o persona sancionada, sea la nacionalidad que fuere. ¿Informar controles a OFAC? No, lo que te quería explicar es que el motivo de la publicidad del tema de la nominación o de la inclusión en los listados es para justamente evitar de que terceros utilicen la defensa inválida, adelanto, es una defensa inválida, de aducir ceguera intencional, de decir, yo no sabía. No existe yo no sabía, estás informado, o sea, vos no podés decirme yo no sabía de esto. Por eso es que tanta publicidad. Doctor, finalmente nomás, cuesta abstraer, digamos, el caso concreto, pero por lo que va pasando y vamos sintiendo cómo se va tensando, digamos, la cuerda, ¿esto puede ser como distintos pasos hasta llegar finalmente a un pedido de extradición? Gracias, Diego, por la pregunta. No está relacionado ninguna cosa con la otra. Esto es 100% administrativo. Hablar de un proceso de extradición me parece hasta complejo, por no decir incluso irresponsable, porque esto no es matemática básica, no es 1 más 1 es 2, esto no es paso por paso. Y para el ejemplo sirvan la cantidad de paraguayos y otros ciudadanos de otros países que han sido extraditados directamente a Estados Unidos y a otros lugares, pero en particular a Estados Unidos, sin siquiera haber sido incluido en ningún tipo de listado. O sea, por eso, tío, no es una cuestión matemática, que está en el listado extraditado. Claro. Ejemplo, lo hemos tenido hace semana atrás, este ciudadano, que no sé si es uruguayo o argentino, que fue extraditado y él, hasta donde yo sé, no está en ningún listado. Claro, ni una designación de por medio, correcto. Doctor, mil gracias por el tiempo. La verdad que tenemos muchísimas preguntas, así que capaz te molestamos de vuelta esta semana. Estoy atento. Muchas gracias, Diego Fernández, y un saludo a la audiencia. Gracias. Muy amable. Gracias, el doctor Marcio Batilán, entonces explicándonos cuáles son los alcances que tiene esta designación o esta actualización, este recordatorio, como incluso dicen algunos, sobre las sanciones que ya pesan contra Horacio Cartes y contra Tabesa.